Bueno, bienvenidos a nuestro segundo taller. Aquí el taller es enfocado más en el norte, aunque esta entrada que les voy a presentar se encuentra prácticamente a lo largo de todas las costas italianas. En el norte se prepara de una forma, en el sur se le agrega más tomate y peperoncini, en la parte, digamos, francesa se usan otras herbas aromáticas, pero a la final estamos hablando de los mejillones. En este caso vamos a preparar mejillones a la marinera. Yo lo he preparado muchas veces en Venecia. En Venecia es en toda la costera veneta, digamos, se preparan y también es una receta que se prepara de una manera muy sencilla. Les voy a dar un dato. Aquí deberíamos comprar mejillones crudos, limpiarlo muy bien todo prácticamente, todas sus conchas de las impurezas que pueda tener, etcétera, como esta. Y una vez que está limpia, procederíamos a la cocción. En este caso, yo aquí tengo un producto que compré congelado. Aquí en los súperes venden, en muchos lados venden mejillones ya preparados. La verdad no están malos, pero hay que tener mucho cuidado en la parte de la cocción de los mismos, porque ellos ya prácticamente vienen listos. Entonces, si nosotros lo ponemos a cocinar demasiado tiempo, van a reducir de tamaño, van a cambiar sabor, la textura se hace mucho más como hulosa y no es tan agradable. Entonces, ahora quise trabajar con un producto que se puede conseguir en cualquier lado, aquí en Guatemala, para más o menos hacerle ver cómo lo podemos trabajar de una forma que sea agradable. Para prepararlo, ¿qué ocupamos? Ocupamos ajo fileteado, poca sal, muy poca sal, ahora le explico por qué, pimienta, aceite de oliva, vino blanco, limón, perejil y aquí ¿qué tengo? Aquí tengo el agua que está en el mismo empaque junto con los mejillones. Sé de muchos que preparan los mejillones y botan esa agua. Aquí está la esencia, el sabor de nuestros mejillones. Aquí ya hay muy poco. Aquí está todo el sabor. Entonces, la receta normalmente prevé lo siguiente: aceite de oliva en la sartén, ajo, y luego tiramos los mejillones crudos, vino blanco, tapamos. Dejamos unos 3-4 minutos aproximadamente, dependiendo un poco el tamaño del mejillón, y el mejillón va abriéndose y soltando su líquido. Aquí no lo podemos hacer así porque nuestro mejillón ya está abierto, ya está cocido y tenemos su líquido. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de meter los mejillones, vamos a meter su líquido. Vamos a proceder con el vino blanco y vamos a reducir esto hasta tener una salsa de un sabor muy agradable. A la hora que la salsa está lista, solo en ese momento colocaremos nuestros mejillones solamente para que se vayan calentando prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿listos? Vamos a la cocina. Muy bien, estamos listos, vamos a cocinar entonces nuestro aceite de olivo, ajo, y aquí es donde vamos a aprovechar nuestro líquido. No usámoslo todo de una vez. Tratemos de ir midiendo qué tanto sabor tiene el líquido, porque depende del producto que compremos, puede también variar un poquito. Entonces dejamos a un lado un poco. Ya nuestro ajo va soltando su aroma. Ahora es el momento de bañar con el vino blanco. Repito, esta no es la forma tradicional de prepararlas, pero ojalá ustedes consigan mejillones frescos y la pueden preparar de la forma que les expliqué.
Cuando este líquido ligeramente reduzca, importante, probamos de sabor, está muy bien, agregamos perejil, y nuestros mejillones. Y como les decía, solo vamos a hacer que se calienten, que agarren el sabor del ajo y del perejil. Y ya cuando ellos empiezan a hervir nuevamente, estamos listos para servir. Muy bien, servimos entonces nuestros mejillones. Muy bien. Y también su jugo. Terminamos con gajitos de limón amarillo, tostadas de pan rústico, un poquito de pimienta, una última de perejil picado. Aquí están los mejillones a la marinara. Buen provecho. Ahora vamos a otra pasta. Estamos en Italia, repito, no puede faltar la pasta. Y nos vamos al otro lado, en Liguria, al oeste de Italia, una región costera muy bonita, donde nació la pasta al pesto, el pesto alla genovese. ¿Cómo se prepara el pesto? Bueno, lo primero que necesitamos es un mortero. El pesto se debería hacer a mano, con paciencia, en un mortero, pero yo no lo tengo. Entonces lo haremos en una licuadora, así digamos va a ser una receta más moderna, pero el resultado va a ser excelente de toda forma. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pasta. Quería hacerle el verdadero como nació, que es trofie al pesto. Trofie es una pasta parecida, si queremos decirlo así, a unos torrillos, pero más delgadito, menos enrollados y lisos. Pero también la otra opción es una pasta larga, en este caso aquí tengo un linguini, que es un espagueti pero apachadito. Entonces, esta también va a quedar muy bien para la pasta al pesto. Luego, bueno, no puede faltar nuestra albahaca fresca, por supuesto, que es la base, el aroma, lo primordial en el pesto. Aquí tenemos piñones. Aquí hay una situación, yo entiendo perfectamente, pero cuesta conseguir piñones y los piñones son muy caros. En Italia, en la región donde nació, en este momento no era un producto así tan escaso y tan caro, entonces nació con piñones, pero en realidad si lo sustituimos con alguna nuez o alguna almendra o incluso maní natural, tendremos un muy buen resultado de toda forma. Lo importante es que no sea muy presente, muy fuerte, tiene que tener un sabor neutro, porque eso es prácticamente lo que le da la textura a la salsa, ¿verdad? Pero el sabor tiene que prevalecer el de la albahaca. Tradicionalmente, junto con la pasta se cocinan unas papas y unos ejotes. Esto, dependiendo de la pasta que cocinamos, se van cocinando en la misma agua y bueno, después vemos cómo. Pero la idea es cocinarlo, hacer la cocción junto con la pasta.
Luego tenemos, por supuesto, aceite de oliva, ajo. Y aquí, bueno, sal y pimienta. Y aquí tenemos queso parmesano y queso pecorino. Aquí la receta original mezcla los dos quesos. Realmente queda muy bien también solo con parmesano. Pero vamos a tratar de respetar la receta original. Entonces, yo voy a preparar todos los ingredientes para empezar el proceso en la licuadora. Les voy a dar unos tips para que el pesto le quede perfecto y después vamos a preparar nuestro plato. Por favor, vamos de este lado. Vamos a proceder llenando la licuadora así como en capas. Entonces, vamos a poner piñones, albahaca, el ajo, el parmesano, el pecorino, un poco de sal sin exagerar, un poco de pimienta y el aceite de oliva. Y así procedemos hasta hacer toda la cantidad de pesto que deseamos. Entonces, una vez que estemos listos, vamos a encender. Muy bien, vamos entonces a proceder con nuestro licuado. Si pasa esto, solamente tenemos que mover un poco el producto. Ya casi. Si su licuadora llegara a calentar mucho el pesto, eso es algo que no queremos, porque si el pesto empieza a calentar mucho, cambia su color y cambia su textura. Entonces, si fuera el caso que la licuadora no logra licuar muy bien, digamos, los elementos que tenemos, simplemente le agregamos un par de cubitos de hielo. Bueno, cuando el pesto está así, ya estamos listos. Entonces no nos queda que poner la pasta con las papas y los ejotes y vamos a proceder a preparar la pasta. Así es como tiene que quedar nuestro pesto, rústico pero bien emulsionado. Bueno, estamos listos para poner la pasta a cocer en el agua. En este caso, yo voy a colocar directamente los ejotes y los cubitos de papa. Vamos a esperar los 10 minutos de cocción y ya nos vemos para el preparado final. Nuestra pasta, ejotes y papa están listos. Aquí tenemos un bol, que es la forma tradicional de cómo se prepara la pasta al pesto. Una vez que ponemos el pesto como tal en la pasta,
No tenemos que ponerlo a hervir, no tenemos que cocinarlo, simplemente tenemos que mezclarlo utilizando un poco de su agua de cocción. Eso es todo. Entonces, colocamos primero una parte de pesto. Apagamos el fuego. Y colocamos nuestra pasta. Muy bien. Colocamos otra parte de pesto. Y ahora sí empezamos a mantecar. Seguramente va a ser necesario agregar un poco de agua de cocción. Un poco de aceite de oliva. Y nuestra pasta al pesto está lista. Ahora vamos a servir. Vamos a servir nuestra pasta al pesto. Papas, ejotes. Una hojita de albahaca y un poco más de aceite de oliva. Buen provecho. Muy bien, llegamos a nuestro plato fuerte. La verdad, es un hit en Italia, uno de los grandes clásicos italianos. Estamos en Lombardía, en Milán precisamente, y vamos a preparar un ossobuco a la milanesa y lo vamos a servir con un risotto a la milanesa. Pero veamos primero el ossobuco. ¿Qué necesitamos para preparar el ossobuco? Bueno, primero les explico un poquito. Ossobuco en italiano es el hueso, pero la parte de adentro. Ossobuco significa hueso vacío, por decirlo así. Entonces, esto, digamos, da el nombre a este corte. ¿Qué corte es? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un corte de ternera, posiblemente, pero se puede hacer y queda muy bien también con un corte de res. Nosotros en Italia usamos mucha más ternera de la que ustedes usan aquí, pero no se preocupen porque queda muy bien también con res. Aquí tenemos ternera y el ossobuco es el garrete prácticamente, cortado así perpendicular, y quedan estos lindos cortes. Tiene que ser bastante alto para que el hueso quede más o menos de esos 3-4 centímetros. Entonces, aquí tenemos el corte, muy bien. ¿Qué vamos a necesitar para preparar ese plato? Vamos a necesitar un poco de harina, los vegetales, cebolla, apio, zanahoria, mantequilla, ajo, vino blanco, cáscara de limón, aceite de oliva, salsa de tomate o tomate licuado fresco, caldo, muy importante el caldo que esté bien concentrado. Es ideal utilizar un caldo de res si tenemos la posibilidad. Si no, está bien también un caldo vegetal, pero bien concentrado. Y no tiene que faltar salvia y romero. Si no encuentra tan fácil la salvia, pueden utilizar solamente romero, está perfecto. Para terminarlo, perejil y por supuesto sal y pimienta. Entonces, ya todos aquí, todos los elementos los tenemos preparados. Solo vamos a cortar el ajo en láminas. Y ya al tener nuestro ajo en láminas, pasamos a la cocina. Vamos a cocinar. Lo que vamos a hacer, vamos también a encender el horno, 375.
Este lleva más o menos en el horno una 35-40 minutos, dependiendo de la calidad de la carne. Puede extenderse hasta máximo una hora, pero no más de una hora. Lo que vamos a hacer es aplicar unos cortes a los lados para que no se encoja la carne, ¿ok? Cuidando de no ir demasiado en profundidad. Así suficiente. Muy bien. Una vez que tenemos este espejito, digamos, que no va a ser duro. Recuerden que estamos hablando de ternera y una vez que esto tiene la cocción perfecta, va a ser muy rico comerlo. Entonces, una sartén precalentada, aceite de oliva, y vamos a sofreír delicadamente muy bien nuestra carne. Primero, pero la pasamos por harina. Entonces, no la vamos a salar todavía, no la vamos a salpimentar todavía, porque igualmente con la cocción en el horno, la carne va a absorber todos los sabores que nosotros le pongamos, las hierbas aromáticas, los vegetales, asimismo la sal y la pimienta. Entonces, colocamos aquí. Tiene que empezar a freír dulcemente. Aquí es importante no empezar con un fuego demasiado fuerte. Sí tiene que estar caliente, pero no demasiado fuerte, porque la harina, si se llega a quemar, podríamos tener un resultado un poco amargo. Ok. Quitamos la harina de nuestras manos y empezamos el proceso con nuestros vegetales. ¿Qué vamos a hacer? Mantequilla en una ollita. Que aquí sí calentó bastante. Y vamos a colocar zanahoria. Calculamos más o menos unas 3 cucharadas de cada uno de los elementos que pongamos. Entonces, 3 cucharaditas de zanahoria, 3 cucharadas de apio y 3 cucharadas de cebolla. Ahí tienen los dosajes en la receta. Yo, por supuesto, ahorita me guío un poquito con el sentimiento, ¿verdad? Pero ustedes pueden seguir perfectamente las instrucciones de las cantidades que están en los ingredientes para proporcionarlas según cuántos osobuco van a hacer. Aquí nosotros tenemos 2 nada más, entonces mucho más que suficiente con esto. Agregamos también el ajo, ahora sí volvemos a encender y dejamos que los vegetales suden, se cocinen, digamos, no demasiado, pero empiecen a cambiar de color, a quedar más brillantes. Mientras tanto, revisamos nuestro osobuco. Todavía falta un poquito. Este paso prácticamente ya va solito. Los vegetales agarran una textura un poco más suave, se ponen más dulces con la mantequilla y ya lo tenemos listo para armar la bandeja que vamos a meter en el horno. La carne se está dorando, se va a dorar de ambos lados. Es importante, una vez que saquemos las carnes del osobuco de la parte, digamos, del procedimiento de dorado, salar y pimentar. Y luego nos vamos a armar nuestra fuente para ya ponerlo en el horno. Entonces, vegetales, la carne, vegetales, tomate fresco, caldo de res y los elementos aromáticos. Nos vemos después.
Muy bien, ven, lo que pasa es que si no hubiéramos hecho estos cortes, sí la carne se encogería mucho y no quedaría un dorado parejo digamos, en nuestro fase previa de dorado de la carne, ¿verdad? Entonces, nuestra carne ya está lista, está perfecta. La vamos a retirar. Vamos a retirar el exceso de grasa. Y aquí mismo, donde doramos la carne, vamos a deglasar con el vino blanco. Muy bien. Estamos listos para armar nuestra bandeja y ir al horno. Muy bien, aquí tenemos una fuente para horno. Aquí es importante que, digamos, en base a la cantidad de carne que hagamos, quede bastante justo y no utilizamos algo demasiado grande porque la carne tiene que estar sumergida en los líquidos, en la salsa de tomate, en los vegetales. Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos nuestros vegetales que ya están, como les decía, agarraron brillo y se sofreyeron ligeramente. Entonces lo acomodamos una parte al fondo de nuestra fuente. Colocamos nuestros osobucos. Muy bien. Y como les decía, aquí sal. Y pimienta. No se preocupen que, digamos que si faltara un toquecito de sal al final, todavía tenemos chance de arreglarla. Pero es así, hay que ser generosos para que la sal penetre en el corte, que es bastante grueso, ¿verdad? Ok, listo eso, vamos a terminar con nuestros vegetales. Algo que se me estaba olvidando, es importante ponerlo al horno tapado. Entonces, lo ideal es si tenemos papel aluminio, lo tapamos porque el resultado será un poco mejor. Ok, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner tomate, esto nos ayuda a crear una salsa muy rica y nuestro caldo. Aquí hay que ser bastante generosos. Ahora, si durante la cocción, digamos que a media cocción, vemos que la carne absorbió mucho líquido o que mucho líquido se evaporó durante la cocción, podemos tranquilamente agregar un poco más de caldo. No hay ningún tipo de problema. Ahora lo importante es llegar más o menos arribita de la mitad, a cubrir más o menos la mitad del corte del osobuco, digamos. Entonces, como pueden ver, el líquido llega más o menos a la mitad del corte. Agregamos ramita de romero, que una vez cocido vamos a proceder a quitar, y hojita de salvia. Estos aromáticos son muy típicos en el Mediterráneo, en Italia. Entonces, ustedes verán muchas recetas de... Esto es como un guiso al final, ¿verdad? De platos así como guisos que traen romero o salvia o ambos. Aquí, si les gusta, pueden agregar también laurel, queda muy bien y podría sustituir uno de los dos elementos que tenemos aquí. Vale, aquí estamos listos. Lo único que nos falta es agregar también el vino que agarró todos los sabores del dorado
de la carne, entonces los despegó de nuestra sartén y redujo ligeramente. Entonces lo colocamos también en la bandeja, tapamos con papel aluminio y vamos al horno. Buenos amigos, faltan 20 minutos para nuestro osobuco que está en el horno. Ya lo revisé, le di vuelta, está quedando perfecto. Entonces recuerden, más o menos puede llegar a 1 hora tranquilamente, depende mucho del corte que consigamos. Pero bueno, la carne tiene que estar muy blandita, entonces ustedes lo dejan al horno 360, 365 grados hasta que la carne esté bien blandita. Y lo revisamos simplemente si necesita un poco más de líquido. Excelente, nuestra carne ya está blandita, ya quedó la salsa de la textura que queremos, va a estar espectacular. Dejámoslo descansar un poquito. Vamos entonces, faltan 20 minutos, vamos entonces a preparar el acompañamiento de nuestro osobuco, el risotto a la milanesa. ¿Qué necesitamos? El ingrediente principal que caracteriza ese risotto es el azafrán, esos hilitos, digamos, que pintan todo lo que tocan de amarillo y le dan ese aroma tan característico. Tenemos cebolla picada finemente, aceite de oliva, nuestro arroz. Muy importante para que un risotto quede excelente, utilizar un arroz risotto, un arroz para risotto. El granito es un poco diferente al arroz blanco que conocemos aquí en Guatemala. Tenemos caldo vegetal o también puede ser de pollo. Importante, en el risotto el sabor está en el caldo. El caldo tiene que ser un caldo espectacular y el risotto va a quedar espectacular. Vino blanco, mantequilla, sal, pimienta y queso parmesano. Eso es todos los ingredientes que necesitamos para preparar este risotto. Vamos a proceder sofriendo un poquito la cebolla, tostando el arroz y una vez que estemos tostando el arroz, vamos a agregar también el azafrán. Vamos a la cocina y le explico cómo lo hacemos. Muy bien. Vamos entonces, tenemos el caldo vegetal o de pollo. Yo en este caso tengo un caldo muy concentrado, pero vegetal. Y la otra olla donde vamos a hacer el risotto. Vamos a encender el fuego. Importante, el caldo tiene que estar siempre en ebullición para preparar el risotto. Vamos a agregar aceite de oliva a nuestra olla y nuestra cebolla. Y vamos a empezar a sofreír la cebolla. Esta parte es muy importante también, la parte donde empezamos a trabajar, a preparar el risotto es muy importante, porque el risotto hay que tostarlo. Si no logramos un buen tueste en el risotto, el grano se va a abrir, se va a inflar y no va a quedar la textura cremosa que nosotros queremos en el risotto. Muy importante también que la cebolla esté bastante blandita a la hora de poner el arroz.
porque esto hace que la cebolla cambie completamente su sabor. La cebolla en crudo tiene un sabor muy ácido, por decirlo de alguna manera, y haciéndola freír despacito en el fondo con aceite de oliva, va a tomar una textura translúcida y el sabor va a cambiar a dulce. Entonces, esto es importante hacerlo con un cierto tiempo, ¿verdad? Nuestro caldo está empezando a hervir, entonces está perfecto, listo para poderlo agregar a nuestro risotto. Ok, nuestra cebolla está lista. Vamos a agregar el risotto. Aquí estamos preparando aproximadamente 2 porciones. Una porción de arroz risotto son aproximadamente 80 a 100 gramos. Esta parte es la parte del tueste del arroz y la parte final de la mantecatura son los dos momentos más importantes para preparar el risotto. Aquí hay que estar constantemente removiendo. Y el secreto para entender cuando ya el arroz está en su punto de tueste y podemos agregar los líquidos, es que el arroz empieza a pegarse a las paredes de la olla. Cuando ya vemos que esto pasa y que queda pegado, cuesta, digamos, despegarlo, significa que está bien tostado. Otra cosa es agarrarlo con las manos, así como estoy haciendo yo. Si no logramos aguantar la temperatura en la mano, significa que está tostado perfectamente. En este momento ya casi está listo para agregar los líquidos. Vamos a tostar también el azafrán. Muy importante para sacarle todos los aromas. De esto basta con una pizguita, no es necesario poner mucho. Ahorita ya me está costando despegar el arroz. Significa que estamos a buen punto para agregar el vino blanco. Aquí importante es escuchar el arroz. Si lo escuchamos en este momento, lo vamos a escuchar como que quejándose, por decirlo así. Y ahora, cuando vamos a agregar el vino, esto es lo que tenemos que escuchar. Mucho ruido a la hora de agregar el vino y inmediatamente tiene que hervir para sacar toda la parte alcohólica y dejar solamente lo aromático. Ok. Ahora viene la parte sencilla, contamos aproximadamente 18-20 minutos desde el momento en que le agregamos los líquidos. Entonces, desde este momento, el vino ya está completamente evaporado, quedó solamente el aroma y el arroz va a empezar a absorber los líquidos, a inflarse el granito, a sacar el almidón y esto va a hacer que nuestro risotto quede muy cremoso. Vamos a agregar el caldo. El caldo del risotto hay que agregarlo de a poco. No podemos agregarlo todo de un solo como hacemos el arroz normalmente aquí. Aquí es transmitirle un poco de amor y de cariño, estar con él, mezclarlo, cuidarlo. Cuando vemos que ya se absorbió todo el líquido, agregar un poco más, etc., hasta llegar a los 20 minutos.
Muy bien, mientras nuestro arroz cocina, revisamos nuestro osobuco. Dejámoslo descansar un poquito y terminamos nuestro arroz. Nuestro risotto ya casi pasaron los 20 minutos. Cuando estamos casi al final, agregamos sal al gusto y pimienta. Podemos probar la textura antes de apagar el fuego. Excelente, está al dente, se siente el aroma del azafrán. Ahora apagamos el fuego, lo dejamos descansar un par de minutos y luego mantecamos con mantequilla y parmesano. Muy bien, aquí tenemos nuestro risotto, vamos a mantecar. Ya el risotto descansó, bajó de temperatura, entonces ahora está perfecto para mantecarse. Recuerde que este momento tiene que ser muy enérgico. Como pueden ver, ya nuestro risotto agarró una textura muy cremosa. Solo aquí es el momento de servirlo y arreglar la humedad. Es decir, si ahora el arroz absorbió mucha humedad, no hay ningún problema, agregamos un poquito de caldo y queda espectacular. Probamos de sabor. Quedó excelente. No nos queda que agregar un poco más de caldo. Y vamos a servir. Servimos nuestro osobuco. Decoramos. Y al final, en el osobuco, es importante agregar la gremolata. Gremolata es un perejil, ajo picado muy fino con ralladura de limón. Entonces, solo falta el toque final. Vamos a agregar la gremolata. Muy bien, agregamos nuestra gremolata. Y decoramos. Tenemos listo nuestro osobuco a la milanesa. Buen provecho. Llegamos al último plato de nuestro recorrido por el norte de Italia. Y aquí estamos en la región de Piemonte. Vamos a preparar un bonnet piemontés. ¿Qué ocupamos? Ingrediente principal aquí, galleta amaretti. Esa galleta está hecha a base de almendra de albaricoque. O sea, la semillita adentro de la nuez que se encuentra en el albaricoque. Entonces imagínense cuántas de estas
se necesitan para darle este sabor tan particular a esta galleta. Cacao, cocoa en polvo, azúcar, leche y, por supuesto, ron Zacapa, el mejor ron del mundo. Vamos a necesitar también un colador o algo para pasar un poquito la cocoa para que no nos queden con grumos, y un recipiente como para plum cake, como para crème caramel. Yo tengo uno de vidrio, podría ser de metal, no importa, lo importante es que tenga esa forma así rectangular. Y lo vamos a colocar adentro de otro recipiente haciendo una cocción a baño María. Bueno, vamos a empezar. Ah, perdón, se me olvidaban. También tenemos las yemas de huevo que yo ya tengo en el bol para empezar el proceso. Aparte, estos son los ingredientes para hacer nuestra mezcla. También tenemos el azúcar para hacer el caramelo. Ahorita les voy a explicar. Vamos a empezar licuando. Dejamos esto por aquí. Dejamos apartadas unas 8 galletas para la decoración. 6, 8 galletas. Y esta la vamos a procesar en la licuadora. Vamos. Tiene que quedar prácticamente una harina de amaretti. Lo que vamos a hacer es unir el amaretti licuado con la cocoa. Y esto lo vamos pasando en el colador hasta que los dos elementos estén juntos y no tengamos partículas demasiado grandes. Muy bien. Pasamos todo nuestra cocoa junto con el amaretti. Y ahora pasamos a montar la yema de huevo con nuestro azúcar. Vamos a colocar el azúcar y con un batidor manual o eléctrico vamos a hacer una masa muy espumosa y que salga mucho más clara. Nos vemos después. Mientras montamos nuestra yema de huevo con el azúcar, vamos a colocar el azúcar para hacer el caramelo. Entonces, aprovechamos aquí en la cocina el azúcar que teníamos para el caramelo en la sartén y no lo tocamos hasta que nuestro caramelo esté listo. Mientras tanto, seguimos a montar las yemas. Ok, esto ya está. Como pueden ver, está bien espumoso. Le agregamos el ron. Y ya vamos a revisar nuestro caramelo. Ya tenemos nuestro caramelo listo. Ahora lo vamos a
a vertir en nuestro molde, tratando de cubrir muy bien toda la superficie, el fondo, digamos. Y seguimos con el siguiente paso. Ahora tenemos nuestra yema de huevo montada con azúcar, ya le agregamos el ron. Ahora es el momento de agregarle la mezcla de cacao y amaretti. Siempre mezclando delicadamente. Poco a poco. Y ahora solo nos resta que agregar la leche. Muy bien, seguimos mezclando con una espátula. Esto para no formar demasiada espuma. No se preocupen porque el composto va a resultar muy líquido, como pueden ver, pero ya en la cocción la yema de huevo va a cuajar, entonces va a quedar un postre con una textura muy cremosa y firme. Entonces, cuando ya lo tenemos así, vamos a llenar nuestro molde. Agarramos un cucharón. También pueden hacer moldes individuales. Realmente cualquier tamaño funciona. Solo tienen que reducir el tiempo de cocción. Y ya estamos. Ya estamos listos para ir al horno, pero primero tenemos que tener agua caliente y llenar el recipiente donde está nuestro postre hasta 3/4 más o menos. Y ahora con mucho cuidado vamos al horno. 355 por aproximadamente 50 minutos. Vamos a esperar los 50 minutos y vamos a ver cómo nos queda. Nos vemos después. Muy bien, nuestro bonnet ya está listo. Vamos a sacarlo del horno, dejarlo enfriar un poco a temperatura ambiente y después guardarlo en la nevera por al menos 5 o 6 horas. Solo ahí lo vamos a desmoldar y lo vamos a decorar con un poco de crema batida y los amarettis que dejamos a un lado. Muy bien, quedó perfecto. Bueno, ya desmoldamos nuestro bonnet, ha quedado espectacular, cocido perfectamente. Ahorita lo vamos a decorar con un poco de crema batida y los amarettis que dejamos a un lado. Muy bien, nuestro bonnet está listo. Buen provecho. Y con esto llegamos al final de esos 2 talleres para el mes de junio. Nuestro bonnet piemontés quedó espectacular. Los invito a probar a hacerlo, les va a encantar. Para mí ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y espero verlo pronto. Chao.